Bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio Dios me concede en este día para hablarte del testimonio sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y antes de comenzar en la temática que vamos a estar discurriendo en este día, te invito a que marques el 787-6870, porque ese es el número de teléfono que es el enlace entre la mesa de trabajo de las personas que reciben la llamada y el público que siempre nos honra con su llamada. Para tu petición de oración, si tienes algún comentario a esto que vamos a estar compartiendo nosotros, pues te invito a que nos llames para que presentes tu anhelo, tu petición o algún comentario sobre esta temática. Y hoy estamos hablando de lo que viene siendo los testimonios, testigos que presenciaron el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como ustedes saben, Jesús hace su entrada al mundo acompañado de las multitudes triunfales de los ejércitos de los cielos. Vemos aquí un testimonio que está en el Evangelio de Lucas. Puedes ir conmigo al Evangelio de Lucas para mirar esta manifestación hermosa de los versos capítulo 2, Lucas capítulo 2, versos el 8 en adelante, donde dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presenta un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodea de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dice: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será una señal para ustedes. Lo encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo le dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Y los pastores regresan nuevamente glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Con esto estamos viendo aquí ya de entrada un ángel que es testigo de ese nacimiento, una multitud de un coro celestial que canta sobre ese nacimiento. Los terceros testigos ahí son todo ese grupo de pastores que guardan las vigilias de la noche, que Dios se le amanece, ¿verdad? Vemos un triple testimonio que dan los ángeles sobre el nacimiento de Cristo, que le ha nacido hoy en la ciudad de David. Y eso fue dicho a través del profeta Natán. Cuando usted va a Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 11 en adelante, vamos a ver que el profeta Natán le habla a David y le dice en un momento dado: levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Yo confirmaré su trono eternamente, y yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, sino que lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Fíjate qué cosa más poderosa tenemos aquí en este texto, que siglos antes del nacimiento de Cristo, el profeta Natán se lo dice a David, que de su descendencia, de esa línea real. Por eso es que nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, y lo he dicho en otras ocasiones, capítulo 1, verso 1, que comienza con la genealogía de Cristo. Y cuando tú miras Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque desde el comienzo del libro, digo en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios mismo da la profecía. Le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, refiriéndose al Mesías que habría de venir. Vemos después en el libro de Génesis mismo, capítulos 15 por ahí aproximadamente, que le hablan a Abraham y le dicen que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que de esa línea de descendencia de Abraham, pues está Cristo, pero no solamente eso. Dentro de esa misma línea de descendencia está la tribu de Judá, de la cual estaba Cristo también. Así que Cristo es el descendiente de Abraham que hace posible que sean bendecidas todas las naciones de la tierra, pero también de la descendencia de David para acentuar su línea real. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores que regresa en gloria a levantar un pueblo. Así que ya de entrada nosotros vamos a ver en este Evangelio de Lucas que el cumplimiento de lo que se anuncia por el ángel Gabriel. Fíjate que primero este ángel se aparece, le dice a los pastores, vayan y miren el bebé que ha nacido. Cuando ellos llegan al establo, y esta parte yo quiero que usted la repase bien, ese establo no era cualquier establo, no es que fuera un hotel, ni lujoso, ni mucho menos, pero el detalle que te da el texto de que el niño está envuelto en pañales y puesto en el pesebre, es que ese establo era el establo donde los corderos para el sacrificio se cuidaban. Y se cuidaban de forma tal que se envolvían en pañales y se les tenía su alimento y su agua y se cuidaban mucho para que no tuvieran mancha ni defecto ni cosa que desmereciera cuando después fueran a ser presentados en el templo. Recuerda que para los sacrificios los sacerdotes requerían un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, sin una marca ni ninguna cicatriz. Y por eso ese cuidado específico. Cuando Cristo nace y es puesto en el pesebre, en ese establo donde se guardaban los corderos del sacrificio, el símbolo que está dándose con esa señal es que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios cuyo derramamiento de sangre hace posible que sea quitada nuestra culpa y limpio nuestro pecado. El Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre, y luego de eso no se necesitan más sacrificios. Así es que lo dice la epístola al libro de Hebreos. Pero también es el cumplimiento de lo que el ángel Gabriel le dijo a María en Lucas capítulo 1. Ven conmigo a Lucas capítulo 1, verso 33 por ahí aproximadamente, o desde el 26, dice así. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora vas a concebir en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María le dice, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Aquí estamos viendo que el anuncio que el ángel Gabriel, y este ángel es bien importante porque este ángel le habla a María, este ángel le habla a José, este ángel también le habla a Zacarías en el templo. Es un enviado, es un mensajero, angelos, que va de parte de Dios para decirle lo que va a ocurrir. Y cuando yo miro este testimonio de este ángel del Señor llamado Gabriel, que le dice, mira, yo voy a levantar descendencia después de ti a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Yo confirmaré ese trono eternamente y yo le seré por padre, él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su reino y su trono será firme para siempre. Tanto el profeta Natán, siglos antes, se lo dice al rey David, como ahora el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, ese niño que vas a tener es del Espíritu Santo. Así que aquí estamos viendo el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía cuando Cristo nace en Belén de Judea. Otra de las cosas que estamos viendo que ocurre, como sería como un tipo de testimonio, es precisamente la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14. Pero antes de elaborar sobre esta profecía, te invito a que me llames al 787-6870 para tu petición de oración, 787-6870 para que presentes tu petición de oración. Recuerda también que puedes entrar a Spotify o a YouTube y pones ahí programa por la palabra y cuando entres ahí, pues puedes ver todas las reflexiones, los textos y para que los repases, porque esto es un propósito que tiene este programa, es que repasemos la palabra de Dios. Puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración, pero ahora nos toca mirar el cumplimiento de la profecía que Dios le dio al profeta Isaías para que se la ministrara al rey Acaz. Allá en Isaías capítulo 7 estamos viendo que se habla del Cristo que ha de venir cuando dice aquí, Isaías capítulo 7, verso 14, donde le dice, dijo entonces Isaías, oigan ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo le dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Esto es central, ¿verdad? Y esto se cumple precisamente en Mateo. Cuando vamos a Mateo capítulo 1, mirar un momentito el verso 23, cuando nos dice aquí que se habla del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Que era estando desposada María con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto ocurre siglos después de que el profeta Isaías recibe esta palabra del Señor y siglos antes que Isaías lo da, y vemos aquí como en Mateo capítulo 1, versos 23 y 24, ese ángel se le aparece a José y le dice, mira José, no temas en recibir a tu esposa porque ella está embarazada del Espíritu Santo. Y ese embarazo del Espíritu Santo tiene que ver con la profecía de Isaías capítulo 7, donde se dice, y despertando José del sueño, hizo conforme al ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
el Salvador del mundo. Por eso es que el nacimiento de Cristo no es una casualidad. El nacimiento de Cristo no es como el de cualquier fundador de religiones que hay por ahí. Mire, busque todas esas religiones que hay, en todas esas sectas que tienen un fundador, como ejemplo, los mormones, John Smith. John Smith no fue profetizado, fue profetizado como falso profeta, pero su nacimiento, su lugar de nacimiento, nada de eso está en las escrituras. Tú buscas, por ejemplo, Russell y Rutherford, fundadores de los Testigos de Jehová, o los Russellistas, o los de la Atalaya, como le dicen por ahí. Su nacimiento es común y corriente, no fueron profetizados. Mahoma, que surge en el siglo VI después de Cristo, profetizado como falso profeta que andaría en el mundo engañando a la gente, pues ese sí aparece profetizado, pero dentro del grupo de aquellos engañadores que habían de venir después. Pero mirando, no fue profetizado, ni su lugar de nacimiento, ni nació en Belén de Judea, que es la señal del Mesías que habría de venir. Así que su ministerio, su obra fue un desastre. Tenía 10 mujeres y la 11ª fue una niña de 7 años, o de 10 años, perdón. Su vida fue un desastre. Y cuando tú miras eso, no hizo un milagro, un solo milagro no hizo Mahoma. El único que codifican los seguidores de Mahoma es que él voló en un burro desde la Meca hasta Jerusalén, o viceversa, de Jerusalén a la Meca. Y el único testigo de eso era el burro, porque más nadie vio eso. Así que cuando tú miras la diferencia en cuanto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que desde Génesis capítulo 3, verso 15, hablan de la simiente que ha de venir, cuando en el Éxodo es el Cordero Pascual, prototipo del sacrificio expiatorio que ha de venir, prototipo de la peña herida en Números, en Deuteronomio es el profeta, el capitán de las huestes del Señor en el libro de los jueces. Cuando miramos con toda certeza esas manifestaciones del Redentor al mundo, su lugar de nacimiento, la época de su nacimiento, las señales sobre su madre, las señales que Dios le habla a José, por ejemplo, que le dice ahí en Mateo capítulo 1, no temas recibirla porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Estamos viendo entonces que hay una serie de testigos sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los pastores que velan las vigilias de la noche, que están ahí y el ángel se les revela. Les tengo nuevas de gran gozo. Esto es una buena noticia para toda la humanidad, que Dios se hace hombre para rescatar una humanidad perdida en el pecado. Cuando yo miro ese cumplimiento de lo que se le revela al sacerdote Zacarías allá en Lucas, vamos ahora a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 8 al 17, y este texto es central. Este texto es otro de los detalles que se cumplen con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que estaba el sacerdote Zacarías ejerciendo su turno delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, y le toca en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda una multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Tú vas a Zacarías al verlo, le sobrecoge el temor, pero el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrán gozo y alegría, y muchos se van a regocijar de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, un pueblo bien dispuesto. Esto es una de las señales que son sumamente
necesarias que se cumplan porque estaba la señal que Dios había dado a través del profeta Malaquías. Cuando uno va a Malaquías capítulo 4, y por eso yo le doy todos estos detalles para que usted se dé cuenta que el nacimiento de Cristo no fue casual, que el nacimiento de Cristo no es una cosa ahí que ocurre al azar, sino que fue profetizada siglos antes. La serie de señales que se dan en ese nacimiento marcan que es el Mesías que ha de venir. Por eso es que la Navidad es el tiempo cuando nosotros conmemoramos el nacimiento del Salvador enviado por Dios para alabanza de su gloria. Y esto hay que mirarlo con esa seriedad, ¿verdad? Navidad no es como mucha gente lo minimiza, lo reducen a unas fiestas, sino que es el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te hablaba de la profecía de Malaquías 4, versos 5 al 6, cuando dice, he aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una señal, escúchame bien, de la llegada del Mesías es que antes del nacimiento de Cristo iba a venir un precursor, uno en el espíritu del profeta Elías, que iba a predicar la palabra llamando a la gente al arrepentimiento, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ese ministerio de Juan el Bautista, cuando tú miras Mateo capítulo 3 y ves Juan capítulo 1, narra que él hacía bautismo en el Jordán, pero él les predicaba y les decían, arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, porque todo aquel que aspira a entrar al reino de los cielos, su conducta debe ser digna de un ciudadano de ese reino de los cielos. Y les dice más, no piensen decir dentro de ustedes que son descendientes de Abraham, porque Abraham, Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de las piedras que hay en el camino. Por eso es que en la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace posible que se cumpla la palabra dada en Malaquías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista va primero y nace, se le profetiza a su papá Zacarías y diciendo, tú vas primero y detrás de ti viene el Cristo. Por eso es que Juan en Mateo capítulo 3 decía, miren, yo no soy digno de desatar el calzado del pie de este Mesías que ha de venir, pero él que viene detrás de mí, que es él, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo con agua, pero ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y dice, y en su mano trae el aventador, que con eso va a separar el trigo de la paja. Va a atar la paja y la va a echar en fuego, que nunca se apagará. Pero el trigo lo echará en el granero de Dios. Por lo tanto, quien determina quién se salva y quién no se salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por eso vemos todos esos detalles que están en el Evangelio, ¿verdad? De Lucas, capítulo 1, diciendo, mira, hasta Zacarías le está diciendo el ángel, ese hijo que tú vas a tener fue profetizado por el profeta Malaquías, porque es señal del Cristo que viene detrás. Es como dos señales en secuencia atadas al nacimiento de una criatura. Por eso es que es muy bueno en esta hora que me llames al 787-6870 para tu petición de oración y seguimos hablando de los testimonios del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comenzando desde ese Antiguo Testamento, hablando de Dios mismo que habla del Mesías que ha de venir, lo dice en Génesis capítulo 3 y verso 15. Luego estamos viendo algunos otros de los profetas en las Escrituras que hacen la manifestación. Por ejemplo, vemos al profeta Miqueas allá en el capítulo 5 y verso 2, que habla de la ciudad, del lugar de nacimiento. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Mira qué cosa más interesante, desde el principio.
y desde los días de la eternidad. Y yo creo que ese anuncio profético es bueno repasarlo para que usted tenga, ¿verdad?, ese entendimiento de que no solamente está Miqueas capítulo 5, verso 2, hablando del lugar de nacimiento, Belén, sino que tenemos también el profeta Isaías hablando de esa manifestación del nacimiento de nuestro Señor cuando le dicen a José, hijo de David, no temas en recibir a tu mujer, porque desde Isaías 7 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Exactamente lo mismo que le dice el ángel a José en sueños, cuando él ve que María está embarazada y que él no es el padre de la criatura, la quiere dejar secretamente, pero Dios se le revela. Y el texto dice que él obedeció, ¿verdad? Se casa con ella y la ampara y la ayuda en el proceso del desarrollo de Cristo. Cuando miramos que Cristo Jesús, eso tiene que ser así, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo es de naturaleza divina, pero no insiste en ser igual a Dios como cosa a que agarrarse, sino que hizo a un lado lo que le era propio y tomando la naturaleza de siervo, nace en un pesebre y estando en la condición de hombre se humilla a sí mismo. Y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte de cruz. Eso es lo que se conoce como la encarnación. Así que la Navidad se entiende mejor si vemos panorámicamente la obra de Cristo. No es solo la cuestión del nacimiento del niño que está en Belén de Judea, que después creció, se desarrolla, y si tú miras su bautismo, como a los 30 años, dice el texto, se bautizó a los 30 años, por eso es que la iglesia cristiana en general no bautiza niños. Esos son símbolos de algunas otras religiones, pero en la iglesia cristiana bautizan primero por inmersión, porque Cristo fue bautizado por inmersión en el río Jordán. Y aunque no tenía que ser bautizado, era una señal de cumplir todas las demandas de la ley y el símbolo de que era un sacerdote que se limpiaba para presentar sacrificio delante de Dios. Y en el caso del particular, aunque no tenía pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Estaba en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, porque era el Cordero perfecto de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando miramos todas estas manifestaciones, yo puedo entender que por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte de cruz. Así que ahí esa encarnación que estamos celebrando nosotros ahora en la Navidad tiene el propósito, la razón de ser de esta temporada de celebración es la razón de ser de lo que llamamos Semana Santa, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, su sacrificio, esa encarnación hace posible, ¿verdad?, que nuestro Señor cumpla con la ley. Nuestro Señor tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Mateo capítulo 4 habla de las tentaciones en el desierto. Y todas las combatió citando la palabra. Esa encarnación, la Biblia la recoge como parte de ese diálogo celestial que aparece en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7, haciendo referencia al Padre y al Hijo hablando en la eternidad, donde dice, por eso Cristo al entrar en el mundo dijo a Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, no te agradan los holocaustos ni las ofrendas por el pecado. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La Navidad es la manifestación cierta y consumada del anuncio profético. Niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrán límite. Por eso es que Cristo, o sea, el Hijo, deja el resplandor del cielo para hacerse realmente hombre.
En la encarnación, sin menguar su deidad, Cristo entra en los límites del tiempo y espacio que corresponden a las criaturas. Aquí vemos que Jesús, que es fuente de amor, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Antes la cedió para salvarnos. O sea, Dios participa de la naturaleza humana para que nosotros podamos ser participantes de su naturaleza divina. De ahí la importancia de la encarnación. Mira, en todas las religiones del mundo, los seres humanos tratan de subir de niveles y de mejorar, como si esto fuera como un ascensor que suben para arriba y para abajo, sino que aquí estamos hablando de que Dios mismo se hace hombre para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado. En el cristianismo, Dios se hace hombre para rescatar al pecador. En todas las demás religiones, el hombre trata de hacerse Dios, lo cual es imposible, nunca será Dios. Y yo tengo que señalarte esto porque Cristo, estando en la condición de hombre, además de estar encarnado, se humilla a sí mismo. Y se humilla haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte en la cruz con una corona de espinas. Así que Jesucristo quitó aquellos sacrificios antiguos y puso en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. El que era tan rico, por amor de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos todos enriquecidos. Eso es lo que los teólogos llaman la kenosis. Dios permite que Cristo Jesús se encarne, se reduzca a naturaleza humana para inmortalizarla. O sea, que la humillación estriba en el hecho de que Cristo asumió forma de hombre deshonrado por el pecado, sin que ello signifique que en él se manifestara la carne pecaminosa, sino semejanza de carne de pecado. Eso nosotros lo podemos ver en la epístola a los Hebreos. Si quieres buscar un momento, Hebreos capítulo 4. Vamos a mirar un momentito Hebreos capítulo 4 para mirar lo que nos está diciendo esta palabra poderosa en el verso 15. Lo estoy buscando aquí para darle lectura. Dice de la siguiente manera, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo entiende nuestras tentaciones, entiende nuestras caídas. Para decirlo de otra forma, nuestro pecado no sorprende a Dios. Dios sabe que el pecador es débil. Por eso permite que el pecador se pueda salvar no por méritos propios, sino aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando uno le cree a Dios, como a Abraham, se le cuenta por justicia. Estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, dice, mira, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dice, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en la propia naturaleza o forma humana, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es central en la experiencia cristiana. Eso está en Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te invito a que reflexiones sobre esta Navidad, lo que es la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todas estas estampas del nacimiento, toda esta estampa de la manifestación de los ángeles, todo esto se ha plasmado a través de los siglos en una serie de himnos. Recuerdo uno que está en el himnario que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí.
al venir a Belén a nacer. Mas a ti fue negado el estar en el mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Y el coro dice, ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Y esa es una oración que puedes hacer en esta hora, decirle, Señor Jesús, mi corazón es un pesebre en el cual puedo recibir ese depósito divino de tu presencia en mí. Puedes seguir llamando al 787-6870 o entrar a nuestra página de Spotify o YouTube y pones programa por la palabra y puedes ver todas nuestras reflexiones, ya que están cargadas de mucha palabra. Tenemos bastantes citas bíblicas y es bueno que tú las escuches y las busques luego en la Biblia que tú tengas para que te des cuenta que lo que estamos trabajando y elaborando en esta programación tiene base bíblica. La sostenemos con las Escrituras. Por eso es que la Navidad es central para los creyentes, porque estamos hablando de que Dios se encarna en Jesús de Nazaret y permite que este gran sumo sacerdote se ha presentado él como sacrificio en la cruz del Calvario para luego ser sepultado. Dios lo resucita de entre los muertos por su Espíritu Santo y asciende a los cielos y está a la diestra del Padre y se ha exaltado y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso es que la profecía sobre el Mesías que ha de venir tiene que ver con el nacimiento del niño que estamos celebrando. Nosotros conmemoramos Navidad, celebramos Navidad, nosotros no celebramos Santa Claus ni los Reyes Magos, nosotros celebramos a Cristo. La Navidad es Cristo, es esa época donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos visita en persona y se encarna. Y podemos ver que Cristo tiene un ministerio que lo desarrolla, que tiene que ver con su encarnación, tiene que ver con su humillación, ya que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su sacrificio o crucifixión, donde es juzgado por todos los tribunales de la tierra y todos los tribunales de la tierra lo encuentran justo, inocente. El juez del Imperio Romano decía, no hallo causa en este justo. Pero como todo juez mediocre, como todo juez ambivalente, como todo juez que no debe ser juez, le hace caso más a la opinión pública que a la prueba que tiene de frente. Le hace más caso a las encuestas de la gente y al qué dirán que a la prueba que pueda escuchar y ver en la sala de su tribunal. Y dice, miren, este hombre es inocente, firma la sentencia de inocencia, pero se lava las manos y da instrucciones a los alguaciles que lo lleven y lo crucifiquen para complacer no solo a la prensa de aquella época, sino a aquella multitud que quería lincharlo. Y ese sacrificio en la cruz del Calvario permite que tú y yo tengamos acceso a Dios. Por eso es que en el momento que Él expira en la cruz, dice él que las señales que da en Mateo 26 y 27, que Dios rompe el velo, Dios mismo, el velo que hay en el templo, que era bien espeso, bien fuerte, no se podía romper, Dios mismo lo rompe de arriba a abajo. O sea, las manos de Dios rompen ese velo para que los que estaban fuera del velo tengan acceso a ese lugar santísimo y podamos hallar misericordia, gracia y oportuno socorro en la presencia del Señor. Así que tenemos la encarnación, la humillación, la crucifixión, pero también tenemos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y su resurrección garantiza la de todo aquel que en Él cree. El mismo que le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que luego de esa resurrección está la ascensión. Cristo asciende a los cielos. Eso está en Hechos capítulo 1. Cuando están Cristo dándole instrucciones a los discípulos, de momento se levanta en los aires, en las nubes del cielo y se pierde de vista. Y los ángeles que están ahí le dicen a los pastores, a los discípulos, miren,
¿qué hacen ustedes, varones galileos, mirando al cielo? He aquí, ese mismo Jesús que habéis visto, que sube en las nubes del cielo, regresará en las nubes del cielo para tomar a los creyentes hacia Él. Esta es una hora importante en tu vida. La Navidad es Cristo, ascendió. El único que ascendió es Cristo. Pero allí Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Así que esa resurrección de Cristo y esa ascensión y esa exaltación, lo que afirma es que ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades. Cristo sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5, ¿verdad? Que ese sacrificio fue recibido por Dios en los cielos. Pero además de eso, tenemos lo que se llama la exaltación. La Biblia dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esta parte presta mucha atención. En su resurrección, Jesús retuvo su forma humana al resucitar y ascender al cielo, porque Cristo eternizó su propia humanidad de forma transfigurada y glorificada. Eso está en Lucas capítulo 24, verso 39. Lucas capítulo 24, verso 39, lo voy a buscar aquí para que puedas disfrutar de ese texto que te da la certeza de lo que es la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que para nosotros celebrar la Navidad tiene toda esta simbología poderosa, ¿verdad? Lucas 24, verso 39, donde Cristo resucita y dice, miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpen y vean, toquen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo esto. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, le dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron aparte un pez asado y un panal de miel. Y tomó y lo comió delante de ellos. Y les dice, estas son las palabras que yo les hablé a ustedes, estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjate que Cristo mismo habla del resumen del Antiguo Testamento, que hablan de Él. Por eso en muchas ocasiones yo le digo, mira, Cristo en el Génesis es la simiente, en el Éxodo es el Cordero Pascual, en Levítico es el sacrificio propiciatorio, en Números es la peña herida, en Deuteronomio es el profeta. En esos primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, acreditado, establecido como palabra de Dios por el sinnúmero de copias manuscritas que se han encontrado a través de los siglos y documentado como revelación del Espíritu Santo de Dios a aquellos autores, a Moisés mismo, porque Cristo dijo, de mí escribió él. Estamos viendo que es central, ¿verdad? Que en cada libro de las Escrituras de ese Antiguo Testamento hablan de la persona y obra de Cristo. Lo repito, Cristo lo dice en el verso 44, por ahí, donde dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé, aún estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El verdadero Mesías aparece profetizado en ese Pentateuco, en esos libros, pero también en los profetas y también en los salmos, porque hay muchos salmos como los salmos mesiánicos, que es el Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Así que esa exaltación de Cristo es importante porque Dios lo exalta hasta lo sumo para darle un nombre que es sobre todo nombre y en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso es que celebramos la Navidad. Los pastores en la vigilia de la noche, en lo cotidiano, de momento interviene Dios mismo y envía a su ángel y la gloria resplandece. Así que te invito a que estés alerta a la manifestación de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Y una buena cosa que podemos hacer durante todos estos días es tener una buena reunión de familia y decirle: Señor Jesús, entra a mi corazón, siéntate en el pesebre de mi corazón, necesito que rijas mi vida, que entres a mi hogar como Cristo fue recibido en aquella casa y los magos fueron a adorarle, como este pesebre que los recibe para que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo te limpie de todo pecado. 787-6870 es el número a llamar. Eso es en el Centro Cristiano Vida Abundante, carretera 168, esquina calle 1, Riverview, Bayamón, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli. Continuamos con estos testimonios del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta el presente hemos visto cómo desde Génesis capítulo 3 y verso 15 el mismo Dios da la profecía a la mujer cuando le dice: de tu simiente vendrá, o tu simiente vendrá. Ahí viene el Mesías que habrá de aplastarle la cabeza a la serpiente, y vemos cómo en toda esa revelación progresiva de Dios desde todo ese Antiguo Testamento hasta ese Nuevo Testamento que empieza en Mateo capítulo 1 y verso 1, resumiendo a ese descendiente de la línea de Abraham, que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y descendiente de David, porque ocupará el trono que es eterno y para siempre, y ese reino no tendrá fin. Mateo capítulo 1, verso 1, cierra ese canon, que es la revelación máxima de Dios al hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso toda religión que niega a Cristo, que niega su encarnación, o que lo trata como un simple profeta, como es el caso de los islamistas, pues esos son del espíritu del anticristo, odian a Cristo, lo rechazan, por eso asesinan gente, por eso todo ese movimiento va dirigido a establecer un gobierno terrenal, de poseer las naciones y tener un gobierno del más acá. Ahí no hay perdón, ahí no hay amor, ahí no hay eternidad, ahí no tienen la figura de Dios Padre como el que ama a su creación. Por eso es que son del espíritu del anticristo, de lo satánico, de lo diabólico, de lo perverso. Y usted tiene que abrir sus ojos y entender lo que usted está celebrando en este tiempo. Y entre esos testigos hemos visto profetas como Jeremías, profetas como Isaías, hemos visto profetas como Malaquías, hemos visto profecías siglos antes del nacimiento de Cristo que hablan del tiempo de su nacimiento. Hablan, por ejemplo, en Malaquías capítulo 4, del precursor, del que viene antes de él abriendo camino, que es Juan el Bautista, lo milagroso que es todo ese nacimiento y cómo su papá Zacarías está en el templo oficiando y el ángel se le aparece y le dice: vas a tener un niño, un hombre que estaba ya mayor de edad, bastante mayor, y su esposa también, y la Biblia dice que Dios le regala ese niño que viene a ser el profeta Juan, que abre diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo Juan, que es señal del Cristo que ha de venir, nos permite ver esa celebración, porque cuando su mamá Elizabeth está embarazada, tiene 6 meses de embarazo, dice la Escritura que María la va a visitar, porque el ángel Gabriel le dice a María: mira, vas a concebir del Espíritu Santo, y tú, para que lo sepas, tienes esta señal: tu parienta Elizabeth ya está embarazada y tiene 6 meses de embarazo. María, y creo yo que no lo creía, porque dice que se levanta ahí mismo, sale corriendo y va hasta el lugar donde vive Elizabeth, y dice el texto, no lo digo yo, la visita de María a Elizabeth está en Lucas capítulo 2, verso 39. Dice que entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, escucha bien, la criatura saltó en su vientre,
Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó tu voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Este texto es fundamental porque este texto sostiene, para empezar, que una mujer embarazada es bienaventurada, que tener un bebé en el vientre materno es una bendición de Dios y que todo lo que la madre escucha, ve y siente, de alguna manera lo transmite al niño en su vientre. Por eso es importante defender la vida. Por eso nosotros estamos a favor de todo proyecto de ley que va dirigido a proteger al niño en el vientre materno. Y los que no están en esa línea, pues son del espíritu del anticristo, son de la escuela de Satanás, de la serpiente, que les gusta sacrificar niños a Moloch en el vientre materno, sirviéndole al Dios de la muerte, sirviéndole a sus deidades, trayendo maldición sobre la tierra. Pero aquí vemos un gran ejemplo. Elizabeth escucha la voz de María y el bebé salta de alegría en su vientre. Defiende la vida en esta hora. Haz como Elizabeth y como María, que defendieron el fruto que estaba en su vientre y permitieron que nacieran y que cumplieran el ministerio que Dios les había encomendado. Te menciono esta parte donde María entonces engrandece al Señor y está lo que se conoce como el Magnificat o el cántico que ella dice, donde dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjate que María no era perfecta, no es que ella era sin pecado, esos son embustes. La Biblia dice bien claro que era pecadora, por eso es que ella misma dice: se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, porque necesitaba un Salvador. Ella reconoce que necesitaba salvación, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Se consideraba baja. Dice: pues he aquí que ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, se acordó de la misericordia de la que habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, y se quedó María con Elizabeth allí como 3 meses después, se volvió a su casa. ¿Qué estamos celebrando en esta época? Que en lo cotidiano, en lo normal del día a día, en cualquier momento, Dios puede intervenir. El próximo evento que los que creyeron en Cristo Jesús y murieron y partieron de este mundo, lo que ellos están esperando es el mismo evento que tú y yo, que somos creyentes en Cristo, estamos esperando. Que se abran los cielos de momento y que aparezca el Hijo del Hombre a levantar una humanidad que lo esté esperando porque han creído en Él. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que ya partieron de este mundo y que estén con un dolor como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esto mismo les digo de parte del Señor, que nosotros los que estamos vivos ahora, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos levantados antes de aquellos que murieron creyendo en Cristo. Porque los sepulcros se abrirán, las tumbas se abrirán, los muertos que creyeron en Cristo resucitarán, recibirán sus cuerpos glorificados. Los que estemos vivos sobre la faz de esta tierra en ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser levantados con Cristo en las nubes del cielo. Así que Dios en cualquier momento envía a su ángel, su gloria resplandece y esos mensajeros de Dios que le sirven dando su palabra, le dan seguridad al ser humano. Mira, hay momentos en que Dios nos da a conocer su propósito. Hay momentos en que Dios se revela.
Por eso es que le dicen aquí, no temas. A Zacarías, a Elizabeth se lo dicen, a Zacarías le dicen, no temas, tu oración ha sido oída. Eso es una de las cosas que Dios escucha, nuestra oración. Por eso te dice, no temas, tranquilo, yo te escuché, incliné mi oído a ti. Lo dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y hay momentos que Dios da revelación. Cuando Él se manifiesta, nos dice, no temas. Lucas capítulo 1, versos del 8 al 13. Pero también en ese no temas que le dicen a Zacarías, le están diciendo, mira, yo sé cuál es la necesidad de tu casa, yo sé cuál es la crisis. Por eso es que tú hoy, escuchando esta palabra sobre el nacimiento de Cristo y la importancia que tiene en nuestras vidas, lo celebres. Diga, Señor Jesús, entra a mi casa. Señor Jesús, entra a mi corazón. Señor Jesús, necesito que esta sea una noche placentera. Necesito que esta sea una mañana de gloria. Necesito que esto sea un día de bendición. Necesito que esto sea una tarde placentera. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi familia, guarde los míos, guarde mi vecindario, nos permita vivir en armonía. Que Puerto Rico necesite en esta hora esta palabra que viene de Dios. No temas, como le dijeron a María, porque has hallado gracia delante de Dios. 787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. Mientras escuchas un himno que vamos a estar pasando, lo canta una cantante de música sacra, se llama Cristín Di Clario. Cristín va a cantar Noche de Paz. Mientras tú escuchas este himno, puedes seguir llamando al 787-6870 para tu petición de oración. Recuerda que puedes entrar a Spotify o a YouTube y pones Programa por la Palabra y ahí vas a escuchar toda esta programación, repasar los textos que nosotros citamos para que puedas disfrutar esta temporada y estos días bajo la mano poderosa del Señor. Y estamos hablando de los testimonios del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de toda la historia. Estamos viendo cómo Zacarías, allá en el capítulo 1 de Lucas, adora al Señor, le da gracias a Dios. Cuando miramos el verso 67 en adelante, cuando nace Juan el Bautista, vamos a mirarlo, dice aquí que cuando él nace, se cumplió el tiempo del alumbramiento, Elizabeth da a luz, los vecinos vienen, los parientes se regocijan con ella. Dice que aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo la madre dijo, no, se va a llamar Juan. Ellos le dijeron, ¿por qué? Porque no hay nadie en tu parentela que se llame así, con ese nombre. Entonces le preguntan por señas a su padre Zacarías cómo quería llamarle. Porque recordarán que Zacarías queda mudo en el templo en el momento que el ángel se le aparece. Dice, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que oían estas cosas las guardaban en su corazón y decían, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él a todos nuestros días. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, e irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Ves? Eso es para cumplirse Malaquías capítulo 3 y verso 1.
para dar a conocimiento de la salvación de su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde el alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Eso que habló Zacarías, esa expresión profética, es para reconocer lo que ocurrió en Isaías capítulo 9, versos 2 en adelante, cuando dice: hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su paz y de su imperio no tendrán límite. Así que vemos que Zacarías es otro de los que da testimonio de ese nacimiento que va a ocurrir posterior al de su hijo Juan, que se conoce como Juan el Bautista. También estamos viendo el testimonio de los pastores que en Lucas capítulo 2 y verso 20 regresan de haber adorado al niño y volvían esos pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto como se les había dicho. Pero hay una estampa que tengo que mencionar aquí, es central, ¿verdad? Porque hay momentos en que, acuérdate que Dios nos da a conocer su propósito, como cuando se le dice a Zacarías, se le habla a María, luego de eso vemos cómo se le habló a los pastores en la vigilia de la noche, que Dios se les aparece, les manifiesta ese gran mensaje de la Navidad que lo encierra todos estos pasajes. No temas, no tengas miedo, le dicen a José. Puedes tener paz en tu mente y en tu corazón. El no temas que va dirigido a José es para que tengas paz, a que no te aturdan tus pensamientos, a que entiendas que Dios escucha tu oración. A Zacarías le dicen lo mismo: tu oración ha sido escuchada y la crisis que había en tu casa la vamos a resolver, porque van a tener un hijo y llamarán su nombre Juan. Tanto a Cristo como a Juan, Dios les pone el nombre él mismo. Cuando yo miro que Dios escucha la oración, a María le dicen no temas. ¿Y por qué? Porque has hallado gracia. Yo sigo mirando esta presentación que Dios hace, donde os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Eso tiene toda una simbología poderosa detrás de esto, porque ese Salvador nos justifica. Cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, la justicia de Dios, que es Cristo, se nos cuenta a nosotros y estamos justificados por la fe. O sea, Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y permite que al creer en Él, tú y yo tengamos justicia de Dios, justificación de Dios. Como dice Romanos capítulo 4, verso 25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra santificación. Gracias a esa justificación tenemos paz para con Dios. Gracias a esa justificación tenemos también entrada por la fe a esa gracia en la cual podemos estar firmes. Pues el fruto de la justificación es la esperanza de gloria. Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo. Podemos tener paciencia en medio del sufrimiento porque nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que esa tribulación produce paciencia en nosotros, porque, como le decimos al rebaño aquí en la iglesia, al final de la película ganamos. Los justificados tienen experiencias maravillosas en la paciencia, en la prueba, en la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Los justificados no nos avergonzamos de nuestra esperanza, porque Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo. Y los justificados nos gloriamos en el Señor, porque es un mandato de nuestro Señor cuando dice en Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. O sea que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario permite que tú y yo seamos reconciliados con Dios. Tenemos redención, que es que el precio por el pecado fue pagado por Cristo. Y como Él satisfizo las demandas de la ley de Dios, tú y yo estamos libres, estamos libertados. Nos redimió, nos compró con su sangre. Por eso es que a los que creen en Cristo se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. También en Cristo Jesús, que es un Salvador para nosotros, es que nos da gracia, la gracia de Dios, el regalo inmerecido para el ser humano que es la salvación. También Cristo es la propiciación por nuestros pecados, es el sacrificio adecuado, el único para pagar el pecado de toda la humanidad. Central a la experiencia cristiana, no solamente Cristo es nuestra justificación, no solamente Cristo es nuestra redención, no solamente Cristo es la gracia de Dios dada a nosotros, sino que también es la propiciación. Y esto viene del propiciatorio, que era una parte dentro del lugar santísimo donde el sacerdote allá oficiaba y donde tenía que presentar la sangre en ese propiciatorio, símbolo de cubrir el pecado de un pueblo. Pues Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Como decía Bunyan a finales del siglo XIX, cuando se prenden las lámparas de la ley de Dios y se alumbra al ser humano que ha creído en Cristo, no se puede ver pecado en él, porque la sangre de Cristo lo cubrió. Dios nos mira y estamos limpios por la sangre. Me acuerdo de ese cántico de los himnos viejos que decía, eres limpio en la sangre de Jesús. Así que hoy puedes decirle, Señor, gracias por esta Navidad. Gracias por el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nos justificas, porque nos redimes del pecado, porque nos regalas la salvación, porque eres propicio para nosotros que somos pecadores y porque nos santificas, nos separas para honrar y bendecir tu nombre. Puedes llamar al 787-6870, es el número a llamar, 787-6870. Ahí está también el acceso al Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, donde se origina este programa y donde puedes llamar y un buen día como domingo te puedes congregar de 9 a 10 y 30 de la mañana. Es nuestra primera reunión. La segunda reunión comienza a las 11 y 20 y ahí tenemos también la Iglesia del Niño, Casa Elim, que nuestro teléfono aquí es el 787-6870, que puedes entrar a las páginas de Spotify y YouTube y pones programa por la palabra y te va a salir toda la información que ofrecemos en estos programas, las lecturas bíblicas, y yo sé que va a ser de mucha bendición repasar toda esta historia sobre los testimonios del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto Zacarías, tanto los pastores, tanto José, tanto María son testigos de ese poder del Señor. Seguimos hablando de los testimonios del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viendo desde Génesis capítulo 3, verso 15, Dios mismo hablándole a la mujer que su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Vemos luego expresiones proféticas en ese Pentateuco, en los profetas, algunas referencias en libros como Isaías, que habla de hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y caracteriza a Cristo con espíritu de poder, de bondad, de profecía, los 7 espíritus de Dios de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Todo eso está plasmado en lo que va a ocurrir, su lugar de nacimiento, la época del nacimiento, detalles tan exactos como que iban a procurar matarlo y había que huir a Egipto, porque uno de los profetas dice, de Egipto traje a mi ungido, refiriéndose a Cristo cuando se hizo refugiado en Egipto, en su niñez, porque Herodes lo quería matar, y luego de que Dios mata a Herodes, dice el texto, ok, los que buscaban tu muerte ya murieron, así que hazlos regresar. Vemos a José como testigo, a María como testigo, los pastores en las vigilias de la noche,
Zacarías en el templo. Pero hay otro testimonio que está en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 y verso 10. Y este es el testimonio de los magos del oriente. Y esto, al igual que la genealogía de Cristo, tiene que ver mucho con que Cristo vino a bendecir todas las naciones de la tierra, no solamente a los judíos. Yo quiero que usted recuerde eso claro, porque hay gente que como que resiente esto. Y mira lo que dice Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¡Wow! Vienen desde lejos, no eran judíos, estos eran gentiles. Buscando y analizando las estrellas, se encuentran con la estrella de Jacob y viendo esa estrella de Jacob, llegan a Jerusalén. Hablan con Herodes y el texto dice que ellos dicen, mira, ha nacido el rey aquí. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y la estrella la han visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice que Herodes se turba y junto con Herodes todo Jerusalén. Llaman a los principales sacerdotes, a los escribas, para preguntarle dónde iban a ser este Mesías, este Cristo, este Rey. Ellos le dicen, buscando la ley, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjate que el nacimiento del Señor Jesús puso en movimiento al cielo y a la tierra. Esto es poderoso porque la manera en que sucedió, cómo sucede, dónde sucede, cuando sucedió, que era en los días de Herodes el Terrible, que el rey inquiere diligentemente, y es notable que los primeros en buscarlo no fueron judíos, sino gentiles. Igual que en la genealogía de Cristo que vemos en Mateo capítulo 1, y es que vemos ahí 4 mujeres distintas en esa genealogía. En esa genealogía de Mateo capítulo 1 podemos ver, por ejemplo, que hay 2 mujeres que son mujeres gentiles, por así decir, son 4. Pero tú ves, por ejemplo, Ruth la Moabita, que era de Moab. Tú ves a Tamar y tú ves de Tamar también, que esta mujer era cananea. Vemos también y la que es hitita, que es la esposa de Urías Eteo. Son 4 mujeres distintas que, por así decir, el texto lo menciona, tienen sangre gentil. Y entre las cosas que está acentuando este texto es que el Mesías, Rahab la ramera, era otra, tenía sangre gentil, porque en él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Para esos que critican la Biblia, que se pasan señalando que la Biblia es machista, pues son personas que no la han leído, porque aquí lo dice bien claramente. Tamar, tenemos a Rahab la ramera, tenemos a Ruth la Moabita y tenemos a la que fue mujer de Urías Eteo, que era Betsabe, y se entiende que era hitita. De naciones extranjeras, 4 mujeres mencionadas en la genealogía del Mesías, porque para Dios es importante la humanidad. Puso de su imagen y semejanza en cada ser humano. Pero dicho esto, yo quiero también que tú mires otra serie de testigos que hay. Había un mago llamado Simeón, pero perdona, antes del mago, te estaba hablando de los reyes o de los magos de Oriente en Mateo capítulo 2. Consultan la palabra y la palabra le dicen, tienen que ir a Belén. Y esto es central porque nosotros no seguimos señales. Las señales son recuerdos de que hay poder de Dios. Pero hay que buscar la palabra, porque es buscando la palabra, inquiriendo con los sacerdotes que pudieron seguir camino de Jerusalén a Belén para encontrar al Mesías. La estrella siguió en el camino, pero la señal y la palabra. Sin la palabra se hubiesen quedado de frente con Herodes. En otras palabras, la señal te lleva a Herodes, pero la palabra es la que te permite ver bien la estrella de Jacob
para llegar a Cristo. Una vez Cristo nace y está lo de los pastores, vemos un incidente muy interesante que está en Lucas, capítulo 2, versos 25 al 32. En Lucas, capítulo 2, versos 25 al 32, tenemos un hombre que vivía en el templo. Míralo aquí, te voy a leer esta parte, cuando dice que, dice aquí, versos 32 por ahí más o menos, que José y su madre estarán maravillados de todo lo que se decía de Cristo, que es que cuando llegan al templo se encuentran a Simeón, verso 25 de Lucas capítulo 2. Dice que era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice que Dios le había revelado por el Espíritu Santo a Simeón que él no se iba a morir antes de que sus ojos viesen al ungido del Señor. Así que un día está Simeón, movido por el Espíritu Santo, viene al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo traen al templo para hacer por él con el rito conforme a la ley, dice que lo toma en sus brazos y lo bendice y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos a tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjate que judíos y gentiles son salvos en Cristo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y le profetiza, le dice: y una espada traspasará su alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que otro testigo de esa manifestación gloriosa de la encarnación es Simeón, que esta palabra le afirma, por así decir, ese nacimiento de ese Mesías que habría de venir. Cuando miro Elizabeth, que celebra la llegada del Señor, porque Elizabeth, cuando ve a María, que la va a visitar en Lucas capítulo 1, entre las cosas que le dice, que celebra la llegada, dice que bienaventurada soy porque la madre de mi Señor y Salvador ha venido a verme. Así que celebrando Elizabeth la llegada de María, que tenía en su vientre al Redentor del mundo. La misma María cantando la misericordia divina en Lucas capítulo 1, versos 46 al 55, que ya lo leí hace unos minutos atrás en este programa. Pero viendo otro de los testigos, otra de las señales que son poderosas, es que es un Salvador y un Redentor. Y este Salvador, que es Cristo el Señor, nos libra de todo pecado. O sea, uno está libre en Cristo. El libro de Gálatas, en Gálatas estamos libres en Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos sacó de la casa de empeño del diablo en el infierno y pagó el precio por el pecado de la humanidad. Y todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Así que nos libra del pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por eso celebramos la encarnación, ese Mesías que ha de venir, nos da seguridad. Dios está en medio de su pueblo. De hecho, el Cristo crucificado y resucitado viene a vivir a nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos da seguridad de salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa salvación en Cristo nos da ese perdón. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. También preservación del alma, porque nos da la capacidad de ser hechos hijos de Dios. También nos da salud, nos da curación. Herido por sus rebeliones, molido por su pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y estamos repasando los testigos del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y he dejado para esta parte del programa esa mujer
Ana profetiza, o sea, había mujeres profetas. El Espíritu de Dios se derramaría sobre hombres y mujeres. El cumplimiento de esta profecía dada en Joel, que vuestros jóvenes y vuestros ancianos tendrán sueños y visiones, y derramaré de mi espíritu sobre todos ellos. O sea que hombres y mujeres pueden ser bautizados con el Espíritu Santo, para aquellos que no alcanzan a entender esto. Estaba allí, dice el texto, vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea que esta mujer, póngala, qué sé yo, en los 18 años, 17, 16 por ahí, quizás 19, se casa y vive 7 años con su marido, pero ella pasa a ser viuda, ¿verdad? Su marido 7 años de su virginidad y era viuda. Hacía 84 años, era viuda. Así que si yo le sumo más o menos esos 7 años de matrimonio más 84 de viuda son 91, más la edad que tenía al momento de casarse, sobrepasaba los 100 años. Y ella no se apartaba del templo, servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Fíjate qué interesante, una mujer que su oficio era profético y que tenía su turno de trabajo en el templo y estaba todo el tiempo allí. Dice, no se apartaba del templo, servía de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este es otro de los testigos que tenemos de esa encarnación. Desde Dios mismo en Génesis 3:15, desde el mismo Moisés que profetiza, desde los mismos profetas del Antiguo Testamento, también en los Salmos hay señalamientos proféticos de ese Mesías que habría de venir. Y tenemos entonces en el Nuevo Testamento una serie de testigos como Zacarías que estaba oficiando, como los pastores cuando se abren los cielos y aparece el ángel diciéndole que corran en Jerusalén, como la misma María que le dicen lo que va a concebir es del Espíritu Santo. Por sueño le hablan a José y le dicen esa criatura es concebida y viene del Espíritu Santo. Desde el lugar de nacimiento en Belén de Judea, el hecho de que no se hallara posada para ellos en el mesón no era casualidad, es que tenía que ir ese establo en Belén de Judea donde se criaban los corderos para el sacrificio. Y es envuelto en pañales como si fuera un cordero, porque era el cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Y toda esa simbología está ahí. Nosotros vemos después de eso, los pastores que ven su nacimiento, vemos que 2 años después llegan los magos a dirigirle su alabanza al rey. Por eso es que ellos dijeron, y al ver la estrella se regocijaron con mucho gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, oro, incienso y mirra. O sea que también nosotros podemos mirar esos de que vienen de Oriente, que lo que hacen es simbolizar aquellas gentiles que estaban esperando la salvación. Simeón en el templo, que Dios le había revelado que no se moría sin ver al Mesías. Elizabeth celebraba la llegada. María celebró el estar embarazada y Ana la profetiza. Todos esos, por así decir, testigos de esa gracia y esa manifestación de Dios te ayudan a repasar el no temas que Dios da en las Escrituras. Por eso es que nosotros podemos mirar, ¿verdad? Cuando dice Génesis capítulo 15 y verso 1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Esta Navidad Dios te está diciendo a ti, yo soy tu escudo, no temas, yo te protejo, te dice el Señor. Isaías, cuando voy a Isaías, capítulo 41 y verso 10, ese pasaje me dice, no temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, no temas
porque Dios está contigo. Número 2, no desmayes, porque Dios te renueva la fuerza. 3, Dios siempre te ayuda. Dios siempre te sustenta con la diestra de mi justicia. Y esa diestra de la justicia podemos mirar en el Antiguo Testamento cuando Dios saca al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto y ahoga al faraón y a sus carruajes y a sus ejércitos en las aguas para que respeten al pueblo de Dios, para que entiendan que ese estímulo de Dios de que no temas, ese compañerismo de Dios, yo estoy contigo, ese compañerismo de Dios que dice no desmayes, ese Dios que se te revela como yo soy tu Dios, ese Dios que te dice yo te doy fortaleza, da fuerza, ese Dios que es ayudador, siempre te ayudaré, es sustentador, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas porque le perteneces al Señor. No temas ya que Dios te conoce por nombre. No temas porque Dios te sostiene por su mano. No temas porque Él ha escrito ese nombre nuestro en su mano. No temas porque Él enseña el camino por el cual debemos andar. No temas porque Él envía a su ángel delante de nosotros. No temas porque jamás nos dejará. No temas porque sus promesas son sí y son amén. Cuando yo sigo mirando todas estas promesas de Dios, en el verso 13 de Lucas 1, que le dicen a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, Dios te está diciendo eso a ti en el día de hoy. Tú no tengas temor porque Dios escucha tu oración. En Mateo 1, versos 19 y 20 le dicen a José, no temas en recibir a tu mujer, no temas en amar a tu familia, Dios está presente. Dios quiere glorificarse sobre ellos. Y tú agarrando esta palabra vas a ser como José, obedecer la palabra que Dios le está dando. Pero en adición a eso, el no temas que le dan a los pastores. Tenemos noticias que es de gran gozo, que les ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. El no temas que Dios le da a los israelitas por boca de Moisés en Éxodo 14 y verso 13, cuando le dice, no teman, porque los egipcios que hoy ustedes han visto, nunca más para siempre los volverán a ver, y vosotros estaréis tranquilos. Sea cual sea tu enemigo, Dios te está diciendo hoy, no temas, porque yo obraré en medio de tu problema. Eso que tú has visto, nunca más para siempre lo vas a volver a ver. También en Josué capítulo 1, verso 9, luego de la muerte de Moisés, que Dios le da una promesa. Dios le dice a Josué, mira, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y cuando tú miras la historia de Moisés, te das cuenta que Dios estuvo con Moisés desde antes de nacer hasta después que murió. ¿Por qué? Bueno, porque antes de Moisés nacer, Faraón aprobó un decreto abortista para que las madres mataran sus niños al momento de nacer, como Mario Cuomo en Nueva York, y que Dios lo arrasgó de la política por el resto de su vida. Y le queda muy poco a ese asesino. De la misma manera, en la misma línea de los que están como estos, que son abortistas y criminales, que desde antes de Moisés nacer aprobaron una ley para matar a ese bebé al momento de nacer. ¿Y qué hace Dios? Dios está con él porque él nace, lo lanzan al río y la hija del que hizo la ley lo saca del agua, lo recoge, le paga a la mamá por cuidarlo. O sea que Moisés fue el primer recipiente de welfare en la historia de la humanidad. Le pagaban a su madre por criarlo, le pagaron los estudios, le pagaron todo en la casa del faraón, porque después tiene su ministerio. Y después de ser el gran caudillo de Israel y muere a los 120 años, Dios lo entierra. Por lo tanto, desde antes de morir, de nacer hasta después de morir, Dios estuvo con él. Y a Josué le dicen, no temas, porque como estuve con Moisés, estoy contigo. A la iglesia que le han dicho en Mateo capítulo 28. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Lucas capítulo 8, los versos desde el 35 al 55, por ahí aproximadamente, vemos el pasaje donde a Jairo le dicen, voy camino a tu casa. Interrumpen a Cristo y después de la interrupción de la mujer del flujo, le dicen, mira, no molestes al maestro que tu hija murió. Y Cristo le dice, no temas, cree solamente. Llega a la casa y le resucita a la hija. Yo no sé qué pérdida tú has tenido en este día,
en estos tiempos. Pero Dios te está diciendo hoy, no temas, cree solamente. Igual que los discípulos en la barca, cuando se desata la tormenta, Cristo se monta en esa barca y le dice, no teman. Ese mensaje de Dios consistente, que a donde quiera que tú vayas, el ángel de Jehová hace campamento alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy es un buen día para poner tu confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy es un buen día para celebrar toda esta temporada navideña honrando el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo lleva a la humillación, lo lleva a la crucifixión donde paga por nuestros pecados, lo lleva a la resurrección porque venció la muerte en la cruz del Calvario, lo exaltan hasta lo sumo, le dan un nombre que es sobre todo nombre, y ese mismo Cristo que es nuestro Señor y Salvador regresa en gloria a levantar un pueblo. 787-6870 es el número a llamar. Llama para tu petición de oración o para decir, entrego mi vida a Cristo. Estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante, Riverview, Bayamón, carretera 168 o avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1, a la misma esquina del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacoeli, que aquí en este semáforo puedes venir a estas facilidades y tenemos en el templo un culto de 9 a 10 y 30 de la mañana y un segundo culto de 11 y 20 a 1, que todos los martes a las 7 y 30 de la noche tenemos estudio bíblico, los miércoles a las 9 de la mañana tenemos oración, culto de oración y diversas actividades el día viernes, que para nosotros es una bendición recibirte en este lugar. Y te solicito en esta hora que abras tu corazón a Cristo y lo recibas como tu único y eterno Salvador. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestro camino.